Lo que me decían de... Vamos a empezar entonces la clase. Ya. De las clases pasadas, las imágenes que quieran tomar, pueden tomarlas. Pero cuando las presenten, tienen que poner ahí cortesía doctor Guerra. Ya, como que ya se los presenté para que, pues también no sea plagio, sino que sea colaboración mía también con ustedes. ¿Vale? Muy bien, Sí, vamos a empezar. No hemos visto de divertículos, ¿verdad? No. No. Bueno, vamos a empezar. A ver si la acabamos hoy. ¿Alguna duda, pregunta de los anteriores temas o seguimos adelante? No, todo bien. Bueno. ¿Ven ya toda la pantalla? Sí, doctor. Perfecto, bueno. Pues ahí estamos echando un cafecito. Son como las 6 de la tarde, 7 de la noche. ¿Dónde es ahí? ¿Qué ven al fondo? ¿Ese río? ¿Cuál río es? No sé, ¿no? ¿Cómo? Río Grandote, el más largo El del Nilo. mundo. El de Nueva York. Sí, El no, río Bravo. es el río Nilo, efectivamente. Es un atardecer en Egipto, allá en la tierra de los reyes, faraones, ¿no? Entonces ahí estoy a bordo de un crucerito ahí que tuvimos la oportunidad de ir por allá y ahí estamos disfrutando de un atardecer muy bonito, apaciblemente, ¿no? ¿Qué Muy pedí? bien. ¿Mande? Nada, Doc, nada. Bueno, objetivos. Vamos a ver colopatía diverticular o enfermedad diverticular o diverticulosis del colon, ¿no? Definición, epidemiología, factores de riesgo, diagnóstico, cuadro clínico y manejo. Estos son nuestros objetivos durante la plática. Bueno, entonces ahí podemos ver diferentes artículos donde estamos viendo que es una patología frecuente, es una patología en donde cada día vemos más, conocemos más de ella, se presentan más frecuentes las complicaciones que en el pasado, o tenemos más oportunidad de ver pacientes porque hay mejores instituciones, mejor comunicación, pero finalmente es una enfermedad de la civilización, y ahorita vamos a ver por qué. Como definición, divertículo es un saco, es un saquito que corresponde a la herniación de la mucosa, en este caso del colon, porque estamos hablando del colon, ¿sí? A través de las capas musculares. Entonces, ese saco, ese divertículo que se forma, a los pacientes cuando me preguntan, yo les digo, bueno, ese es como el equivalente a una llanta que pegas un banquetazo y le sale un chipote. O los balones de hace muchos años que ya no les tocó a ustedes, que estaban costurados, allá por el Mundial de México 70, y yo tendría 8 años. Entonces, se descosturaban y le salía una chichita, una chipotito, pues, como una vejiga, pues. Entonces, este sería el ejemplo más o menos de lo que es un divertículo. Los divertículos se clasifican en divertículos verdaderos y pseudodivertículos. Ajá. ¿Qué quiere decir una cosa? Divertículos verdaderos son aquellos que tienen todas las capas del intestino, como es el divertículo de Zenker, por ejemplo. En cambio, los divertículos del colon son pseudodivertículos en realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen todas las capas de la mucosa, de las paredes del intestino del colon. Solo tiene la mucosa, que pasa a través de la capa muscular a la parte exterior. ¿Por dónde pasa? A través de los orificios por donde entran los vasos nutricios. Entonces, en realidad, el divertículo solo tiene mucosa y submucosa. No tiene capa muscular, por eso es un pseudodivertículo.
Y en cambio, y lo mismo pasa con el divertículo de Zenker, que es el divertículo faringoesofágico, que ya lo han de haber visto ustedes en los primeros módulos, en los primeros, capítulos que han de haber tenido de clases, en donde son pseudodivertículos, ¿verdad? Bueno, pero estos son mucho más frecuentes que los divertículos verdaderos, ¿no? El término de diverticulosis se refiere a la presencia de divertículos, nada más, no necesariamente como patología o no necesariamente como sintomatología. En cambio, el término diverticulitis, aquí sí ya, el prefijo itis es inflamación, es el proceso inflamatorio que se desarrolla generalmente por un proceso inflamatorio que puede dar continuidad a la luz intestinal mediante una perforación de uno o más divertículos. Habitualmente es uno, pero bueno, pueden estar involucrados 2 o 3 en la misma zona adyacente. Y hablamos de enfermedad diverticular cuando alguien que tiene divertículos presenta signos o síntomas que pueden sugerir sea secundario a un divertículo, ¿no? Los divertículos en general, mucha gente tiene divertículos y ni lo sabe, ¿no? Y las molestias que pueda tener a veces son manifestaciones de zonas de alta presión del colon que pueden dar origen al divertículo, ¿sí? No necesariamente el divertículo va a causar molestias. Sin embargo, si son múltiples, si son muchos, si el divertículo es de boca estrecha, etcétera, pues tiene más riesgo que se pueda complicar. Vamos a ver en cuanto a eso más adelante. Es una enfermedad de la sociedad occidental, ¿no? ¿A qué se relaciona? Bueno, sobre todo la evidencia más importante es a disminuir a una dieta pobre en fibra, disminuida en fibra. Entonces, aquellos pacientes que comen poca fruta, poca verdura, y se dedican más a carnes y a pastas y a carbohidratos, pues son aquellos que van a tener mayor propensión a tener divertículos. De ahí que cuando veamos ahorita dieta, vamos a ver cómo la dieta ha cambiado mucho en los últimos 30, 40 años, y esa es una de las razones por las cuales hemos notado un incremento en la incidencia. Se dice que al llegar a los 50 años de edad, el 30% de las personas tienen divertículos seguramente. Es decir, si ustedes ven en su casa a sus papás o a sus abuelos, pues de 50 años para arriba, 30%. Y de 60 o 70 va aumentando. Llega un momento que al llegar a los 80 años, la mitad de las personas tienen divertículos. Ajá. Ah, pues ahí abajo dice el 50% en personas de 70 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con la edad aumenta la incidencia. El 95% de los divertículos ocurren en el colon sigmoides. De ahí que mucha de la patología y las complicaciones las vamos a ver del lado izquierdo del abdomen. Por eso la diverticulitis, como ocurre del lado izquierdo, generalmente se le denomina la apendicitis del lado izquierdo, porque el comportamiento de un cuadro inflamatorio diverticular es muy parecido al del apéndice, nada más que el apéndice ocurre en la fosa ilíaca derecha y el divertículo ocurre en la fosa ilíaca izquierda. Muy bien. El sangrado diverticular, que es una de las complicaciones también, ocurre en un 5 a 15% de los casos y es más frecuente en el colon derecho. Y la diverticulitis ocurre en un 4 a 15% y es más frecuente del lado izquierdo. ¿Y qué tan frecuente es en pacientes más jóvenes? Pues ahí está, dice 45%, puede ser en menores de 45 años. El 16%, ¿sí? Entonces, quiere decir que hay gente de 35, 40 años que de repente llegan con un cuadro de diverticulitis severo. Y no por ser joven debemos descartar que se trate de una diverticulitis, ¿no? También hay un porcentaje que tampoco es tan poquito, ¿no? ¿Cuáles serían los factores de riesgo para que el paciente tenga divertículos? Y por ende, si tiene divertículos, se pueden complicar. ¿Qué tanto se complican? Alrededor del 15 o el 20%, otros dicen que hasta el 25% de los pacientes con diverticulosis se van a complicar. Quiere decir entonces que de 10 pacientes con divertículos, pues de esos 10, 2 o 3 se van a complicar. Si fueran 100, pues 20 o 25 de ellos se van a complicar. Quiere decir, el 70% no, pero un 25-30 sí. ¿A qué se le atribuye? Pues gente que tiene
poca fibra, como decía, mucha grasa, carnes rojas, ¿sí? Hay gente que las verduras y las frutas ni las puede ver, ¿no? Son carnívoros, pollo, res, pescado, pero mucha carne roja, carnes asadas, carnes ahumadas, y son pacientes de alto riesgo para esto y también para cáncer de colon, como ya veremos creo que en las siguientes clases. Sedentarismo 90%, la obesidad, tabaquismo, ¿sí? Y solo faltó alcohol para estar completos, ¿no? Y la presencia de AINES en algunos pacientes que tienen problemas articulares crónicos, problemas reumáticos, enfermedades osteomusculares también. Aquí tenemos, ¿va? La clásica dieta del gringo, que ahora ya también los mexicanos la llevamos, ¿no? Y eso, cuando hablo de eso, hablo de cuál es el factor por el cual ha aumentado la frecuencia de divertículos en nosotros, cuando en México a lo mejor sí lo había, pero en los últimos 30, 40 años ha aumentado. Pues vean la cantidad de restaurantes que hay ahora que venden pastas, que venden hamburguesas, que venden hot dogs, que venden papas, que venden la comida típica del americano, del norteamericano, del gringo, del estadounidense. Esto es nada, ¿no? Comparado con los grandes platos de papas, hamburguesas, grasas, carnes de muy buena calidad, eso sí, con su grasita correspondiente, cerveza y todo. Imagínense todo eso, colesterol, obesidad, problema metabólico tremendo, ¿sí? Y por ende, poca fibra, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que ese colon va a estar inflado, lleno de gas, con aumento de la presión interior, pacientes estreñidos, pacientes obesos, pacientes diabéticos, o sea, todo lo malo ahí está en esa imagen, ¿no? Digo que sabroso es, pero pues eso era lo que hemos cambiado. Vean ustedes a sus sobrinitos, primitos más pequeños, sus cumpleaños, ¿dónde los celebran? O los celebraban, porque ahorita con la pandemia calmó un poquito. Pues en una pizzería, en Domino's Pizza, en el otro de hamburguesas y pasteles y nada hay que lo hagan en una frutería, ni una verdulería, ni nada, lo hacen en lugares donde pues los niños ahí están felices, ¿no? Cada fin de semana su pizza, palomitas, o sea, no hay fibra, hay mucha grasa, hay muchas carnes rojas, hay mucho colesterol, hay mucho triglicéridos, entonces eso es nuestra dieta. Y digo, nos incluimos ahí porque aparte ya los mayorcitos somos botaneros, ¿no? Vamos a un botanerito y que hay carraca, hay costillita y tal. Eso es. No nos va a pasar un platón de fruta porque salimos corriendo, ¿ah? No hay cerveza que se lleve con la verdura y con la fruta. Entonces, pues todas son costumbres muy sabrosas, pero tremendamente malas para nuestra salud. Y mucha gente esa es su vida. Y además, si además fuma, si además toma, si además no hace ejercicio, no, hombre, esos pacientes 40, 50 están infartando, están tapadas las arterias. La enfermedad que quieran poner desde el punto de vista metabólico, ahí está, ¿sí? Entonces, pues hay que luchar contra eso, ¿no? Es cuestión un poquito de educación y de empezar en la casa, porque finalmente todos los muchachitos que hacen todo esto, pues lo ven en la casa, ¿no? Si el papá hace ejercicio, si el papá se cuida, si está delgado, hace deporte, etcétera, pues para allá van los hijos, ¿no? Así que les queda labor, pues uno como médicos tiene que aconsejar y dos, pues hacer lo que ustedes están aconsejando, porque si no, mira, el doctor va fumando, mira gran panza que tiene, nos dice que no comamos, tremenda barrigota, la gran papada, ¿no? Hasta feo se pone el canijo. ¿Cómo van ustedes a querer aconsejar si no lo están viendo ustedes, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora sí que hay que predicar con el ejemplo. No quiere decir que sean unos santos, pero pues hay que tener un poquito de coherencia entre lo que aconsejamos, lo que hacemos, y nadie está peleado porque una reunioncita y una ocasión especial, pues bueno, van a un restaurante italiano y no van a pedir verduras y frutas, ¿no? Pero bueno, el chiste es que la mayor parte del tiempo llevamos una dieta sana, el ejercicio, el deporte es básico como parte de la disciplina de la vida, y de esta manera, pues, seguramente que nos irá muy bien a todos. Bueno, a lo mejor menos a nosotros porque no tendremos tanta chamba, pero bueno, como la gente ni nos hace caso, así que ahí los esperamos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo es que ocurre estas zonas de alta presión dentro de la luz intestinal y lo que va a condicionar que esa presión haga que las zonas de más debilidad por ahí se vaya herniando la mucosa y vaya formando un divertículo, ¿no? Entonces,
hay dos factores importantes. Uno es el aumento de la presión intraluminal, que está dada sobre todo por la presencia de gas, aire, ¿sí? Es decir, acuérdense que en el intestino delgado y el intestino grueso tenemos a muchos microorganismos, ¿no? Nuestra microbiota. No sé si han leído un poco de la microbiota, pero la microbiota es una serie de microorganismos, bacterias, hongos, virus, protozoarios, que se encuentran normalmente en la zona del tubo digestivo, ¿sí? En la zona mucosa, en el moco que sirve de defensa, y de esta manera, pues, intervienen muchos procesos metabólicos del organismo. Pero si aquí le metemos muchas cosas como frijol, repollo, carnes rojas, que en presencia de muchos de los anaerobios y bacterias que tenemos ahí, van a fermentar esos alimentos, y al fermentar va a liberar gases, ¿sí? Como metano, de tal manera que esta zona se convierte en una zona de mucha presión por la presencia de gases, y si eso se perpetúa cotidianamente, llegará un momento en que en las zonas más débiles de la pared muscular, que es generalmente el orificio por donde pasan los vasos que van a alimentar a la pared intestinal, a la mucosa, a la capa muscular, pues por ahí va a ser motivo propicio para una herniación, ¿no? Entonces, eso es parte del problema por el cual ocurre. Y empieza a ver esto, ¿no? Así se ve una imagen vista desde dentro del colon. Ya sea, esta es una imagen no de una endoscopía, esta es una imagen de una colonoscopía virtual, pero que si ustedes hacen una endoscopía, bueno, no les ha tocado porque no han tenido por qué llegar con nosotros por la cuestión de la pandemia, repito, pero pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? Hacemos endoscopías casi diario y estamos viendo todas esas imágenes por la endoscopía, ¿no? Y se ven, vean, estos orificios de boca ancha, algunos más angostas, de boca ancha. Los de boca angosta son los que más pueden complicarse, porque puede pasar aquí un fecalito, ¿sí? O una semilla de un alimento, y erosionar adentro de la mucosa, y puede o perforar o inflamar, o inclusive erosionar un vaso y empezar a sangrar. Porque en pacientes de más de 60 años, la causa más frecuente de sangrado de tubo digestivo bajo son los divertículos. Así que entonces los divertículos pueden sangrar y a veces dan un susto fuerte a los pacientes. Entonces, vean, por dentro se ve así. Si tomáramos un colon por enema, que es meter medio de contraste aquí y luego tomar placas, se ve al revés. Se vería el colon y por fuera se verían unas bolitas blancas, ¿sí? Que serían los divertículos llenos de bario, ¿no? Que sobresalen por el perfil del intestino, ¿no? Así como acá, vean. Todo esto lleno de bario blanco, se verían todas las bolitas blancas por todo el colon, sobre todo el lado izquierdo, que es el más frecuente, ya dijimos. Diverticulosis, pues dolor tipo cólico ocasionalmente, o en mi abdomen izquierdo, que a veces en realidad el tener divertículos no te causa el dolor, más bien las zonas de alta presión por líquido, por gas, por fermentación bacteriana, va a dar distensión, y eso ocasiona dolor. La distensión de los tejidos, de las terminaciones nerviosas del colon, puede ser la causa del dolor, y si eso se perpetúa, pues nos va a dar divertículos. Puede haber estreñimiento, diarrea, pero a veces esto forma parte de un problema de síndrome de intestino irritable, que ya han de haber visto ustedes seguramente en clase. Estreñimiento o diarrea, distensión abdominal, flatulencia, ¿no? Entonces, todo eso a veces dice uno, bueno, en realidad son por los divertículos, o es parte del problema colónico que tiene el paciente, y que esto va a dar origen a que el paciente tenga divertículos. Diverticulitis aguda, bueno, es un proceso inflamatorio en donde se empieza a ulcerar la mucosa del divertículo, ¿no? La inflamación puede resultar de una perforación inclusive. Hay dos teorías de por qué puede ocurrir que se perfore un divertículo. Y acuérdense que el problema de la perforación es que va a contaminar la cavidad peritoneal con microorganismos, pues, propios del colon, que ahí dentro del colon están normales, pero fuera causa una peritonitis. Entonces va a causar una diverticulitis aguda inicialmente, que puede estar localizada, llegan los mecanismos de defensa, llega el epiprón, llegan las asas intestinales y se emplastrona y se hace un proceso inflamatorio ahí, pero tratando de limitar, de localizar el proceso infeccioso para que no pase a más. La presión intracolónica es mayor que la presión de los vasos.
y entonces eso puede causar isquemia y puede ulcerar y puede necrosar, ¿no? Y aparte la presencia de bacterias, ¿no? Se presenta esta enfermedad diverticular, decíamos, entre 10 y 20% de los pacientes con diverticulosis, porque decíamos que la enfermedad diverticular es cuando ya tienen manifestaciones clínicas. Ajá. Dolor en cuadrante inferior izquierdo es el síntoma más frecuente. ¿Por qué el lado izquierdo? Porque ya dijimos que en el lado izquierdo ocurre la mayor frecuencia de divertículos, en el sigmoides, por eso es que está localizada esa zona. Vean ahí los porcentajes muy altos. Fiebre de un 57 a un 100% de los casos, puede haber escalofríos, constipación, náuseas y vómitos en casos más severos. A la exploración, resistencia voluntaria o rebote en el 25% de la palpación. Se puede palpar el plastrón, que es la masa inflamatoria que está del lado izquierdo con motivo de la presencia o de la limitación del proceso inflamatorio mediante los mecanismos propios de defensa de la cavidad abdominal, de la cavidad peritoneal, ¿no? Y entonces podemos que si ya llega el epiplón y lo sella y parte del intestino delgado y a veces en las mujeres un anexo que se mete ahí por ahí, entonces puede hacer que se haga una zona dura, emplastronada, que a veces cuando palpamos, pues palpamos esa masa dolorosa, pues, firme, renitente, dolorosa. Al tacto, pues, podemos tener dolor en la pared izquierda del recto. Ocasionalmente podríamos tocar la masa cuando esta está un poco hacia la zona de la vejiga, ¿no? Baja y desciende un poco, y pudiera ser que al tacto tocáramos ahí parte del plastrón. El examen de laboratorio, bueno, aquí hay una leucocitosis, sobre todo en aquellos casos en los cuales hay escape o salida de contenido de materia fecal a la zona peritoneal, porque aparte del dolor, pues causa una respuesta en el sistema de defensas de los leucocitos, los glóbulos blancos, ¿no? Inmediatamente a tratar de limitar el proceso, y entonces hay una neutrofilia, una leucocitosis con neutrofilia, a expensas de los polimorfonucleares. En un colon por enema, una TAC, una colonoscopía, puede haber alteración de la pared. En eventos agudos, donde hay un dolor, un plastrón, fiebre, no se va a hacer ni colon por enema, ni colonoscopía, porque el colon por enema hay que meter a presión medio de contraste, y eso puede perforar o hacer más grande la complicación, la contaminación, y obviamente el colonoscopio también. Entonces, en cuadros agudos no se hace endoscopía ni colon por enema. ¿Qué recurso nos queda? La tomografía, que es el estándar de oro para la evaluación de los procesos inflamatorios, en general en cavidad abdominal, pero en especial en los problemas de diverticulitis. Entonces, la tomografía es un método no invasivo que nos da imágenes perfectas sobre el plastrón, sobre el proceso inflamatorio, la localización, las estructuras involucradas, si hay o no presencia de colección, de pus, de un absceso, o no lo hay, el tamaño del mismo, la localización del mismo. Entonces, todos esos son datos muy, muy valiosos que tenemos para poder hacer el diagnóstico, y también un poquito para las alternativas de manejo que podemos ofrecer al paciente. Doctor, Son mencionó, parte de las... Ajá. disculpe, ahorita mencionó cuándo no se podía hacer una colonoscopía o algo así. No, muy. Así, cuando tú sospechas una diverticulitis, es una inflamación de un divertículo ahí, Sí. no debes hacer la endoscopía del colon, ni debes hacer un colon por enema, porque vas a aumentar. Para que tú hagas una colonoscopía tienes que meter el colonoscopio por el recto, y para que pueda ir abriendo la pared vas insuflando aire a través de los controles. Es decir, metes aire para que vaya abriendo el colon. Entonces eso aumenta más la presión, y si tienes una área de un divertículo que está perforado ahí, y metes aire, aumentas la presión y puede hacer que se riegue más hacia afuera, más materia fecal. Y entonces puedes complicar las cosas en lugar de ayudar, ¿no? Okay. En esos casos que hay dolor, que hay fiebre, que tocas una masa inflamatoria del lado izquierdo, etcétera, pues lo que va a hacer es pedir una tomografía, ¿no? Okay. O a veces está más a la mano un ultrasonido, que ya te empieza a dar mucha idea. Pero al final de cuentas, cuando
comparas ultrasonido con tomografía, nada que ver, ¿no? La tomografía nos ofrece más especificidad en cuanto a el diagnóstico y el manejo. Gracias. Doc, y Sí. cuando está perforado un divertículo, ¿sale el medio de contraste hacia la cavidad abdominal? Pudiera escapar, pero por eso no lo hace de todas maneras, porque por ejemplo el bario que se usa para el colon por enema, es tremendamente agresivo. Te da una peritonitis por bario y se muere el paciente. Cuando tienes que hacerlo, porque no tengas otra opción, puedes meter medio hidrosoluble, que es un poco menos agresivo. Pero en general, los métodos de contraste, los medios que utilizan contraste por vía intraluminal, no los debes hacer en cuadros inflamatorios agudos, ¿no? Entonces ahí tienes el recurso de la tomografía, o si no, estás en un pueblito que no hay tomografía, bueno, ultrasonido, ¿vale? Te va a decir que hay un absceso, eso sí, y como el absceso es la complicación más común, pues entonces vas a ver ese absceso de qué tamaño está, si es pequeño, si es grande, si está localizado en la pelvis, si está adyacente al colon, si está pegado a la pared, que pueda fácilmente inclusive funcionarse para hacer un drenaje, para evitar operar a ese paciente, ¿no? Un paciente con peritonitis se puede decir que es una situación grave. Si es purulenta y si es fecal, es decir, que hay un boquete grande donde ya salió materia fecal, pues la mortalidad es muy alta, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en la clasificación, ¿no? Este es en Jordania, si mal no recuerdo. Es Doc, una de no las- vimos la diapositiva pasada, creo. ¿Cuál? ¿Cuál es esa? Creo que sí, no la comentó. ¿Cómo no? Le dice pues Ah, no, que sí, sí. sí, estás viendo otra Claro. imagen, ¿no? Bueno, las fístulas, o sea, las complicaciones hemos dicho que es que se inflame, que sangre o que se perfore y pueda formar fístulas. Estas fístulas se presentan en un 5% de los pacientes, o sea, no es tan frecuente. Y eso ocurre porque el colon se pega a una víscera adyacente y comunique. ¿Cuáles son las más frecuentes? Pues la que más me toca operar es la fístula colovesical, ¿sí? Es la fístula más frecuente y fistuliza del colon sigmoides a la vejiga porque están a un lado. Más frecuente en hombres. ¿Por qué razón? ¿Por qué creen que es más frecuente la fístula colovesical en hombres que en mujeres? Piensen en lo que voy por un vasito de agua, espérenme. ¿Ya saben por qué? ¿Por qué es más frecuente? No. ¿Cómo no se les ocurre? Bueno, tienen poca imaginación. Acuérdense que en el hombre el sigmoide se puede pegar a la vejiga, pues porque están a un lado. Pero en la mujer existe un órgano que se interpone entre los dos. ¿Cuál es? ¿El útero? Ah, velita mi café. Claro, el útero está metido entre la vejiga y el sigmoides. Por eso un proceso inflamatorio del sigmoides, pues se puede pegar a la matriz, pero la matriz se interpone para que no se acerque a la vejiga. Por eso es que cuando en una mujer hay una fístula colovesical, generalmente el antecedente de ella es que tiene una histerectomía años atrás. Es decir, ya no tiene matriz. Y eso hace que
pues ya no está la defensa que había para que no se pegara el sigmoides a la vejiga. Y un sigmoides con un divertículo que se inflama y se pega a la vejiga lo puede perforar. Y entonces, estos pacientes llegan, generalmente hombres, pero de repente he tenido oportunidad de operar mujeres. Es más, en los últimos 2 meses, 3 meses, operé 3 fístulas colovesicales y las 3 fueron en mujer. Antes de ella hubo un hombre, pero ahí coincidió. Y una de ellas, la última, tenía fístula colovesical y colovaginal. O sea, salía por vagina materia fecal y por la orina salía materia fecal. El paciente, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Normalmente la clínica es muy importante porque el paciente, hombre o mujer, pero más hombre, dice, estoy orinando y empieza a salir aire. ¿Cómo se llama eso? Cuando el paciente está orinando y al estar orinando en el chorro de la orina empieza a salir aire, así como suena. Y luego después empieza a ver que la orina es turbia o café y empieza a tener infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque está contaminándose con bacterias de materia fecal, pues, E. coli, etcétera. Entonces, pero ¿cómo se llama el hecho que el paciente orine aire? Eso nos da el diagnóstico. Cuando el paciente nos empieza a platicar, ya sé qué es, ¿no? Acuérdense que les digo, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Si alguien te dice ahí, no, pues está saliendo aire, ahí, ¿y eso qué será? ¿No? Pues simplemente se llama neumaturia. Es la presencia de aire al orinar. ¿Que de dónde viene? Pues viene del colon. Acuérdense, el colon tiene aire, tiene gas, y se escapa un poquito a través de la fístula a la vejiga y empieza a pasar eso al orinar. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo hacemos el diagnóstico de eso? Pues no es tan fácil. La cistoscopía, que es meter un endoscopio a la vejiga para ver el hoyito ese, solo en un 60% se logra identificar, ¿no? Y cuando hacemos nosotros una colonoscopía, pues vemos los divertículos, pero realmente no sabemos cuál de ellos, o a veces hay alguna imagen ahí media hiperémica, congestiva, que sospechamos que es la causa, que esa es la zona, pero no es tan fácil localizar ahí. Entonces, y hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, estudios diagnósticos, vaginograma, y puede haber complicaciones como fístulas colocutáneas. La última paciente que operé, ella tenía fístula a la vejiga, pero también tenía, como lo habían operado una vez antes, meses atrás, pero no le quitaron el colon, porque lo vieron tan pegado todo y tan feo que mejor cerraron, dejaron un drenaje, un Penrose del lado izquierdo. Y entonces empeoró la paciente porque aparte que tenía una fístula de colon a vejiga, ahora tenía una fístula de colon a la piel, tenía una fístula colocutánea. Entonces ya lo operé, nos costó muchísimo, pero finalmente logramos corregir, quitamos la parte afectada, cerramos la vejiga, cerramos la fístula, y bueno, la paciente salió bien, gracias a Dios, pero son complicaciones muy difíciles de operar, ¿no? Entonces, esas son parte de las complicaciones, ¿no? Pero de las más frecuentes es la colovesical y la colovaginal. A veces los cuadros inflamatorios diverticulares pueden ocasionar una estenosis. Una estenosis es una zona que se estrecha a la luz por tantos cuadros inflamatorios. Tengo una paciente que voy a operar próximamente con una estenosis del colon del lado izquierdo. Tan es así que cuando hice la colonoscopía no pude franquear la estenosis en la unión recto-sigmoidea. Entonces tuve que hacerle un colon por enema para que tuviéramos imagen de ver el resto del colon. Y efectivamente el colon estaba bien, tenía divertículos y tenía estenosis. En ella hay que operarla para quitar la zona afectada, ¿no? Son complicaciones que ocurren en divertículos. Pero les digo que, bueno, como a mí me toca, pues veo cada vez más, pero un poco también mientras uno se va haciendo más viejo, tienes más pacientes, ¿no? Y te van enviando más pacientes, entonces ya va siendo como un centro de referencia, en donde nos mandan específicamente ya esta patología. Yo creo que por eso vemos más ahora nosotros, nos toca atender más gente y operar. Bueno, entonces, en todos los casos de estenosis o obstrucción hay que quitar el segmento enfermo, ¿no? Pero además hay que excluir la posibilidad de que tuviera una neoplasia, que estuviera haciendo estenosis, porque los cánceres del lado izquierdo, como cuando veamos la clase de cáncer, obstruyen. Y entonces a veces nos podemos ir con la finta, porque puede tener divertículos y tener un cáncer, y tener una estenosis, y la causa de la estenosis ser por la neoplasia, no por el divertículo. Por lo tanto, a veces
a pesar de, siempre es importante hacer una colonoscopía y tomar biopsia, porque si vemos un tumor, tomamos biopsia y ahí tendríamos el diagnóstico, ¿no? Entonces, por eso es importante dentro del programa de valoración previa a la cirugía del paciente, tenemos que hacer una serie de estudios y entre ellos, pues la colonoscopía es muy importante. Sangrado diverticular. Este ocurre alrededor de un 3% de las pacientes con diverticulosis, o sea, de 100 pacientes, 3 a 5, hay unas cifras por ahí mayores, van a sangrar. La hemorragia ocurre cuando se erosiona una arteria de las que entran ahí en el fondo del divertículo, ¿sí? Entonces, pero generalmente son dos cosas diferentes. Una cosa es que tenga una diverticulitis y otra cosa es que tenga un sangrado diverticular. Son dos patologías diferentes. Normalmente no se van a presentar juntas. Ni una es consecuencia de la otra. Si hay una diverticulitis va a haber dolor, inflamación, plastrón, puede haber absceso, perforación, etc. Pero no va a sangrar. Es un problema inflamatorio. O bien, de repente empieza un paciente a ir al baño y va 3, 4 veces en cuestión de 1 hora, 2 horas, y aparte ya evacuación al principio materia fecal, después ya sensación de ir al baño ya no es materia fecal, son sangre, coágulos, y en cuestión de 2, 3 horas, 4 horas puede ir 5, 6, 8 veces, 10 veces, y el paciente empieza a ponerse pálido, taquicárdico, se empieza a chocar, y órale al hospital porque hay que manejar ese estado de shock hipovolémico que está en el paciente. Al principio, pues, con soluciones para mejorar la volemia, la hemodinamia. Y si sigue sangrando, sangre. Y entonces ya se convierte en otro boleto, que es el sangrado sangrado de tubo digestivo bajo. Y hay varias causas, no solo los divertículos, ¿no? Hay angiodisplasias, hay neoplasias, hay enfermedades inflamatorias. Entonces, es otra plática completa, ¿no? Pero aquí vale la pena comentar un poco las características del sangrado por divertículos. Son sangrados que ocurren varios en pocas horas, en donde el paciente al principio, cuando hablamos de hemorroides, decíamos que el sangrado hemorroidal es que va al baño, evacúa, y al salir la materia fecal, la pasa a lastimar y sangra en ese momento. Pero punto, ya evacuó, sangró y se acabó. Ya no vuelve a evacuar, ya no hay sangrado. Solo es el traumatismo mecánico del bolo fecal que lastima los paquetes hemorroidales internos. Ahí hay sangrado. El sangrado es sin coágulos, sangre roja, viva, rutilante, fresca, ¿no? En cambio, el sangrado de divertículos, aquí, a lo mejor la primera evacuación evacúa el paciente y sale la materia fecal y sale sangre, que al caer a veces en la taza puede ser medio oscurona, pero se ve más clarona por la mezcla del agua, etc. Pero al ratito, a la media hora, vuelve a ir al baño y otra vez ya no hay popó, porque ya lo evacuó, ya quedó vacío el recto. ¿Qué tiene? Sangre. Entonces le da sensación de ir al baño porque está acumulando sangre en el recto. Y lo que hace es una evacuación con pura sangre. Y a la media hora, 1 hora, otra vez le dan ganas de ir al baño. Entonces está sangrando y se está acumulando la sangre ahí en el recto y le da sensación de ir al baño y evacúa. Pero ya es pura sangre. Las últimas, dice, oiga, ha ido 8 veces, 10 veces, pero las últimas 4 o 5 ya nada más es pura sangre. Entonces, eso no es divertido, ese no es hemorroides, obviamente. Es un divertículo que está sangrando. ¿Qué hacemos? Si está sangrando mucho, se interna el paciente, se mantiene sus signos vitales, se canaliza, se tipifica qué tipo de sangre es, empezamos a meter solución de Harman para levantar volumen, signos vitales, etcétera, y vemos si sigue sangrando, ahora sí, pedimos sangre, ya tenemos mientras el grupo IRH, el paciente, pruebas cruzadas, y empezamos a estudiar lo menos qué está pasando, ¿no? Para ver si es un divertículo. Los divertículos, la ventaja es que generalmente paran espontáneamente, ¿no? El sangrado siempre es como una hematoquesia de inicio súbito, abrupto y abundante, ¿no? El tiempo promedio de duración de un episodio de sangrado son de 3 días, pero sobre todo las 24 horas es cuando más sangran, después empieza a disminuir. Y van parando solitos, en el 75-80% de los casos solitos se detiene. Entonces, además hay que estar con el paciente checándolo, manteniéndolo sus constantes vitales, su volemia, y generalmente el problema es que a veces son gentes grandes y pues muy fácilmente se descompensan, son muy lábiles a los cambios de presión. El 80% de los pacientes que se quita el sangrado en forma espontánea, la mayoría ya no tienen recurrencia, pero un 25% puede tener sangrado a repetición, ¿sí?
Es decir, aquel que sangró y se detuvo el sangrado, tiene en el próximo año las posibilidades de un 25% de volver a sangrar. Si volviera a sangrar ese paciente, el siguiente posibilidades de seguir sangrado es de un 50%, ¿sí? Entonces, ya en ese sangrado, pues, una angiografía selectiva nos permite ver de dónde está sangrando. Eso se puede hacer durante la estancia en el hospital. El problema es que angiografía selectiva, pues, son hospitales de tercer nivel, ¿no? Entonces, no está tan al alcance de la gran mayoría. Y si a pesar de eso no tenemos angiografía, hacer una colonoscopía con el paciente sangrado no se ve nada. Se ven coágulos y sangre, coágulo y sangre, coágulo y sangre, no ves nada, pues. Acuérdense que para hacer una colonoscopía lo ideal es tener el colon preparado. Se purga antes para que el colon esté limpiecito. Pero aquí, pues bueno, a veces se puede hacer el intento, por lo menos para saber desde dónde viene el sangrado, si es activo, si ya no es activo, si ya es lo que sangró que tiene ahí metido en el colon, etcétera. Pero no es fácil. Entonces, y si a pesar de todos los esfuerzos no localizamos dónde es, pero el paciente sigue sangrando, pues hay que meterlo al quirófano, ¿no? ¿Y qué hacemos? Quitar el colon. Generalmente hacemos una colectomía subtotal, quitamos todo el colon, solo dejamos el recto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, muchas veces cuando hacemos una colonoscopía de control, o no de control, una colonoscopía como por molestias del colon, como indicación de un colon irritable, por ejemplo, o en pacientes de 50 años en adelante, o pacientes que tuvieron cáncer cercano, su papá, su abuelo, de 50 años en adelante debe hacerse una colonoscopia cada 5 años. Entonces, de repente lo encontramos como hallazgo, o pedimos un colon por enema y vemos ahí divertículos. Vean, ese es un colon por enema. Vean cómo se ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí hay más, vean. Siempre en el sigmoides, acuérdense. ¿Sí? O hacemos una endoscopía y vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parece un queso gruyère, ¿no? Este es por dentro, el interior del colon, del sigmoides, ¿no? Muy bien. Entonces, vean. Es una imagen de una colonoscopia. Ven ahí, ven ahí, ven ahí, todo eso, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos la diverticulitis? Pues los hallazgos clínicos, dolor abdominal, una zona de hiperestesia, hiperbaralgesia en el abdomen izquierdo, una placa simple de abdomen, pues nos puede ayudar, ¿no? Colon por enema, en etapa aguda no lo hacemos, ultrasonido sí lo hacemos, y la tomografía, que es el que nos da un porcentaje muy alto de detección del proceso inflamatorio diverticular, nos permite ver si solo hay inflamación o si además hay un absceso, ¿no? Diagnóstico diferencial, pues, de un cáncer de colon, una enfermedad de Crohn, un absceso pélvico por un problema anexial, etcétera, ¿no? Entonces, nos da mucha luz. Doctor, una pregunta. Entonces, para nosotros tener la sospecha clínica sería un paciente que llegue con sangrado de 3 días, de 2 días, que no cede, ¿no? Que solo va al baño y evacúa sangre, sangre, sangre y dolor, ¿no? Normalmente el paciente no les va a llegar a los 12 días. Les va a llegar diciendo que empezó hace 4 o 6 horas, porque va espantado. No se va a esperar qué pasa. La mayoría te van a llegar espantados. Y entonces cuando dices tú, bueno, pareciera que es un problema diverticular, ¿no? Entonces, si el sangrado, ¿y qué haces? Pues checa sus signos vitales. Si ya tiene su TA 90-60, su taquicardia de 110, 105, a ver, ¿sabe qué? Hay que hospitalizarlo, está sangrando, vamos a investigar de dónde es. Ahorita porque estamos hablando de enfermedad diverticular y vemos que es causa de sangrado frecuente, ya estás pensando en divertículos. Pero el momento que te llegue el paciente sangrado, no sabes si ese sangrado realmente puede ser por un cáncer, por una colitis ulcerativa, por un pólipo, por un, no sé, muchas causas que hay, angiodisplasias. Entonces, lo primero que haces es manejar al paciente como sangrado de tubo digestivo bajo y lo internas y le pides todos sus análisis para ver su biometría hemática, química, electrolitos, grupo RH, estás monitorizando sus signos y estás palpando su abdomen, preguntándole en base a la edad, sus antecedentes. Entonces, vas a sostener al paciente su bulimia, pero ya estás pidiendo sangre y todo, y en base a lo que él te diga cómo es el sangrado, ya vas a empezar a sospechar. Bueno, si está en edad, pues 60, 70 años, 80 años,
y te llega así, bueno, tu primer cosa que tienes que pensar como posible causa es los divertículos, efectivamente, ¿no? Entonces, pero en ese momento hay que internarlo. No puedes tú decirle, tómese lo que quieras, ¿no? Vitamina K, para mejorar las condiciones de coagulación, fibra. No puedes mandarlo a su casa con un paciente que está sangrando así, ¿no? Tienes que hospitalizarlo porque en 1 o 2 horas un paciente de esa edad te echa otras 10 evacuaciones de esas y ya no lo alcanzas, ¿no? Entonces, cuando hay sospecha y sangrado tubo digestivo bajo, de esas características hay que hospitalizarla. Por eso es importante la semiología y además sus condiciones clínicas. Si el paciente te dice que lleva 5 días sangrando, pero cada que va al baño y sangre viva, roja, esa es una hemorroide. Pedir una BH y que te lo traiga a los 2 o 3 días. O sea, manéjalo como hemorroide. Ese no es un paciente que tenga problemas hemodinámicos. Pero el otro que te digo está evacuando 10 veces en cuestión de 6, 8 horas, 10 horas. Entonces ese sí hay que hospitalizarlo. Y ya entonces vas a darle tiempo aparte a que solito vaya parando el sangrado, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, son las 8, todavía nos falta un buen ratito. ¿Le paramos aquí y seguimos el lunes Sí, o seguimos? ¿Ah? Porque aquí nos faltan todavía como unos 20 minutos, algo que es enfermedad diverticular, y podemos seguir después de eso con oclusión colónica, que va un poco de la mano, si quieren. Digan, ¿estamos aquí entonces? Pues sí. Sí, Claro que está bien. ¿Sí? Porque así ya nada más nos quedamos con tratamiento. Y el tratamiento es otros 20, 30 minutos, entonces mejor, para no verlo ahorita a la carrera, lo vemos con calma. Mientras lean un poquito de esto que vimos para que las dudas que tengan antes de empezar la clase el lunes, platicamos sobre